Vamos rápidamente a hablar en qué consiste la agilidad, porque también en esto creo que va a haber bastante confusión. Si vamos al diccionario puro y duro, nos lo describe como la capacidad de adaptarse y cambiar de dirección sin que esto sea doloroso, con rapidez y soltura. Esto significa hacer las cosas más rápido, ¿no? Significa que cambiar de dirección cuesta poco esfuerzo, poco dinero y poco tiempo, ¿no? Eso es lo que dice el diccionario. Estamos aquí porque en su momento apareció esta idea de lograr que en el desarrollo del software tuviéramos esta habilidad. La habilidad de adaptarnos a las necesidades de los clientes, que son constantemente cambiantes, con una serie de prerrogativas alrededor de esto. Y a eso lo llamamos Agile Software Development. Claro, pero la palabra agilidad no solamente pertenece al mundo del desarrollo del software, y además muchas personas se han encontrado en una situación en la que han pensado, uy, ¿y por qué no aplico yo esto a otro entorno? ¿Por qué no aplico yo este concepto del software a otra cosa? Y entonces ahí hemos entrado en un momento de la historia donde hay Agile aplicado al todo el negocio, Agile aplicado a la manufactura, que por cierto apareció incluso antes que el Agile aplicado al software. El Agile aplicado al marketing, el Agile aplicado a procurement, Agile aplicado a la educación, aplicado al desarrollo de los propios objetivos, ¿no? Incluso, bueno, lo vemos hasta en la moda, ¿no? Así de sencillo. Hace 20 años en la moda existía una colección por año, una colección por temporada, y ahora pues Inditex crea el fast fashion y tardan aproximadamente 20 días desde que tienen una idea hasta que esta idea se pone en las tiendas en forma de una colección de ropa, ¿no? Esto es Agile, esta es la palabra agilidad, ¿sí? Entonces, ahora mismo vivimos en ese contexto, ¿no? Vivimos en un contexto donde esta palabra de Agile se conecta con diferentes cosas. Y vamos a dejarlo esto a un lado, ¿no? Porque al final, si bien lo hemos relacionado muchas veces y lo seguimos relacionando con el desarrollo del software, cuando hablamos de Agile Coaching podemos incluso hacer esta abstracción para diferentes contextos, es decir, Agile Coaching para un negocio, Agile Coaching para equipos de software, Agile Coaching para equipos de marketing, ¿no? Yo creo que las dos palabras importantes en Agile Coaching son Agile y Coaching, son esas dos palabras, Agile y Coaching. Bien, entonces me voy a permitir traducir esto para incluso bajarlo otra vez a la tierra, ¿no? Es decir, ¿qué tal llamarlo coaching para la agilidad? ¿Sí? Es decir, si el coaching es un proceso conversacional para adquirir una capacidad y encontrar unos resultados, estos resultados que se esperan adquirir son los de cambiar de dirección con rapidez y soltura. Así de sencillo, ¿no? Entonces, propongo definir el Agile Coaching o el coaching para la agilidad es un proceso conversacional de indagación y descubrimiento que habilita en un individuo o en un grupo nuevos modos de hacer, ser e interpretar, desarrollando esta capacidad de la que estamos hablando, desarrollando la capacidad de cambiar de dirección con rapidez y soltura de acuerdo a los cambios en el entorno, ¿sí? De esta manera podemos conectar esa parte adaptativa con esa parte técnica. La parte técnica es la de cambiar de dirección, la parte adaptativa es el ser capaz de habilitar una interpretación y un ser necesario para encontrar ese tipo de resultados. Entonces, claro, podemos hablar de este Agile Coaching aplicado a diferentes tipos de equipos, ¿sí? Y es importante que entendamos que también hay que compatibilizar la actividad del coach con el lugar donde está ejerciendo, ¿sí? Esto lo vamos a ver dentro de muy poco, ¿no? Cuando hablamos del coaching para la agilidad. Entonces, por un lado hablamos de habilidades conversacionales. Del coach se espera que tenga habilidades conversacionales o competencias de coaching, y esa es la parte adaptativa. Y aquí se estarán preguntando, bueno, pero yo ya sé hablar, yo ya sé conversar, yo ya he trabajado con equipos. Bueno, aquí me permiten, voy a comentarles una historia que estoy ahora explicando en diferentes charlas, pero creo que es muy relevante. Mi papá era boxeador y, bueno, semiprofesional y luego más tarde, bueno, pues tenía otro trabajo, pero le gustaba mucho el boxeo. Y cuando yo era pequeñito, ¿no? Que bueno, yo también hice artes marciales muchos años, o 11, 12 años hice artes marciales, y mi papá me decía, bueno, hijo, cualquiera sabe dar un puñetazo. Un puñetazo lo da cualquiera. Incluso muchos piensan que lo dan bien, ¿no? Pero yo tengo una técnica. Yo
me he entrenado y he aprendido una técnica para ver cómo dar un puñetazo. De hecho, mi papá me decía, cuando a mí me lanza un puñetazo una persona que no ha estado entrenada, para mí es como si ese puñetazo fuera en cámara lenta, porque he visto venir tantos puñetazos que sé perfectamente cómo reaccionar. Y también sé darlos, ¿no? Porque él se entrenó durante años para esto. ¿Significa esto que solamente los que se han entrenado como boxeadores son capaces de ser buenos peleadores? No, claro que no. Habrá alguno que se habrá fogueado en las calles y algo sabrá hacer. Pero seguramente que el tener una técnica ayuda a mejorar el rendimiento y sobre todo a hacer un mejor uso de su energía, ¿no? Que es algo que, bueno, en artes marciales es súper importante, hacer el uso correcto de la energía. Todo esto para decirles que sucede lo mismo con el coaching. Todos sabemos conversar, pero el coaching profesional te da una serie de instrumentos, te da una técnica para hacer un uso más efectivo de tu energía a la hora de establecer conversaciones orientadas a alcanzar un resultado. Entonces, es ahí donde tiene la cabida el coaching. Seguramente que muchas cosas que se están haciendo que haría un coaching profesional, ustedes y cualquier líder de un equipo lo estará haciendo y lo estará haciendo seguramente gastando mucha más energía de aquella que gastaría si efectivamente tuviera una técnica. Entonces, además de esto, tenemos la otra parte, la parte técnica, es decir, el marco de referencia, donde en este caso tenemos prácticas y marcos conectados a esta habilidad, ¿no? Que en teoría nos ayudan a adquirir esta habilidad a través de los ciclos cortos, de la inspección, la adaptación, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un conocimiento en este sentido, ¿sí? Si además de esto estamos hablando de hacer coaching para adquirir esta habilidad en un entorno donde se produce software, lógicamente tenemos también que entender de software. Si hablamos de producir estabilidad en un negocio, pues tenemos que entender de negocios. Si hablamos de construir estabilidad en un departamento de marketing, pues tenemos que saber de marketing, ¿no? Algo que vamos a aprender más tarde es que, bueno, tenemos que conocer el territorio, ¿no? Entonces, vamos a mezclar esas dos partes. Vamos a mezclar la habilidad conversacional con la habilidad técnica. La habilidad técnica sola no sirve, no es suficiente para lograr el resultado. El saber qué hay que hacer no es suficiente. Y la habilidad adaptativa tampoco es suficiente frecuentemente, porque llegamos a tocar techo cuando hablamos de un determinado vocabulario o unos determinados componentes que tienen que ver con la propia naturaleza del resultado que se quiere obtener. Bien, entonces, ¿entendido? Vale, pues entonces el Agile Coaching tiene que ver con Agile y con Coaching, con lo técnico y adaptativo. El coaching sirve para alcanzar resultados a través de un proceso de conversaciones fenomenal. Bueno, ¿y esto yo ahora cómo lo hago? ¿No? Entonces, le voy a dar mi propuesta, ¿no? De un modelo que yo he construido para poder hacer esto, que tiene como propósito igual, bajarlo a la tierra, hacerlo pragmático, hacerlo real, ¿sí? Entonces, este modelo se llama Coaching Dance Floor. Tranquilos, no tiene nada que ver con bailar, no es necesario bailar para utilizar el Coaching Dance Floor, sino que es una estructura mental, ¿no? Es una estructura mental para llevar a cabo un proceso conversacional, ¿no? Es una, como decía mi papá, pues es una técnica para estas conversaciones. Bien. Lo primero que necesitamos es un marco de referencia, ¿no? En este caso es la agilidad. Tenemos que dejar claro, entre comillas, la canción, el tipo de música en la que vamos a bailar, ¿no? Verán que les voy a contar diferentes metáforas, ¿no? Efectivamente, si una persona que está bailando con otra persona baila una canción diferente, ¿no? Es decir, yo estoy bailando salsa y tú estás bailando vals, pues eso no engancha, ¿no? Pero sucede exactamente lo mismo cuando se hace coaching en equipo, ¿no? Es decir, tenemos que tener un marco de referencia común, ¿vale? Es decir, a mí esto de la agilidad ni me interesa ni me importa y yo te vengo con un marco de la agilidad. Entonces, ahí no es posible colaborar, no es posible trabajar. Es importante dejar claro, bueno, pues yo para qué estoy aquí, qué se espera de mí, cuál es el marco de referencia, ¿no? Bien. Dado este marco de referencia, que en este caso son, bueno, los conocimientos como de la agilidad, y no solo, sino entender también la realidad y el mapa
del lugar donde estamos interviniendo, ¿no? Es decir, es imposible intervenir en un mundo que no se conoce. Yo no puedo hacer coaching en chino porque no sé chino, porque no les entiendo, ¿no? Y tampoco puedo hacer coaching en un equipo que trabaja en una planta química sin saber de química, ¿no? Puedo ayudarles, bueno, a lo mejor a interactuar mejor como equipo, pero ahí paró. En cuanto llegan a intentar buscar mejores patrones para desarrollar productos en el entorno de la química, voy a estar limitado. No voy a poder hacerlo, no voy a entender. ¿Sí? Entonces es importante poner a disposición el propio marco de referencia. En este caso, pues, fundamentalmente la agilidad. Después debemos establecer la relación, ¿no? Esto significa, pues, acordar bajo qué patrones vamos a trabajar juntos. Construir un marco relacional. Esto es, dado un marco de referencia, acordamos que sí, efectivamente, estamos aquí para lograr este tipo de resultados. ¿Sí? O sea, no es que un coach que está centrado en el contexto de la agilidad, ayudando a compañías a adquirir este tipo de habilidades, llega en el cliente y dentro del cliente se pone a trabajar, pues eso, ayudándole a una persona del equipo a que pierda peso. Eso no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Porque no es la relación que se ha acordada, ¿no? Si la persona tiene ese tipo de problemas, bueno, pues se puede empezar otro proceso quizá con un experto en esa materia. El siguiente paso es establecer la brecha. Es decir, acordar para qué estamos aquí. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está ocurriendo y lo que queremos que ocurra? ¿Qué resultado queremos obtener que no estamos ocurriendo? Que es la base del coaching. Si no hay brecha, no hay coaching posible. La brecha debe ser claramente identificada. Esa es la brecha, la diferencia que tenemos entre lo que está sucediendo ahora y lo que queremos que suceda. Para esto tenemos que articular en el contexto y decidir qué efectivamente es un hecho y es una realidad y qué efectivamente es una interpretación de la realidad. Por ejemplo, mi jefe no me deja, a mi jefe esto no le gusta. Bueno, quizá ni siquiera has hablado con tu jefe, ¿no? Un hecho puede ser que la estructura organizacional actual no es compatible con la que necesitarías. Bueno, eso es un hecho. Y quizás debemos actuar en consecuencia bajo ese hecho, ¿sí? Después tenemos que articular adecuadamente el propósito. Y cuando decimos articular el propósito nos referimos a saber concretamente qué resultados me espero. Es decir, quiero que mi jefe me acompañe, quiero que mi jefe me ayude. Bueno, no. Pide concretamente qué deseas, cuál es la petición específica que tienes para tu jefe. Y ese será el propósito. ¿Y cuál es el criterio de satisfacción? ¿Cómo sabes que has llegado? ¿Sí? Es fundamental establecer claramente este paso. ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Cuáles son los hechos? Y concreta y específicamente qué deseas y cuáles son los criterios de aceptación que te dirán si has llegado. Si no sabes lo que quieres lograr, muy probablemente no lo logres. Entendemos que frecuentemente tenemos una interpretación del contexto y o un propósito que está compitiendo con este otro propósito que efectivamente queremos perseguir, ¿no? En el ejemplo, una interpretación del contexto es no tengo tiempo. Entonces, como no tengo tiempo, no puedo hacer ejercicio. Bueno, quizá necesito otra interpretación de contexto, que es estoy priorizando otras cosas y si para mí realmente es importante hacer ejercicio, debo dejar de hacer esta otra cosa, ¿no? Una interpretación de contexto es, bueno, pues esto aquí no va a funcionar. Lógicamente, bajo esa interpretación de contexto es real, esto ahí no va a funcionar. Pero debemos cambiar a otra interpretación sobre, puedo actuar sobre parte de la organización para que efectivamente sí sea posible cambiar. Es decir, pasar de, por ejemplo, aquí no es posible, a vamos a crear un grupo donde lo probemos y sí sea posible, ¿no? Esa interpretación del contexto. Muchos me preguntarán, bueno, ¿y cómo logramos ese cambio de interpretación del contexto? ¿No? ¿Cómo logramos ese cambio de mindset? ¿Cómo convenzo a alguien para buscar un resultado que hasta ese momento no es relevante para él? Bueno, al final yo no puedo forzar a la persona que tengo enfrente a que entienda mi realidad, pero lo que sí puedo hacer es hacerle presente cuál es el coste de no hacerlo.
¿no? Es decir, antes de explicarle lo que hay que hacer, antes de explicarle cómo es Scrum o antes de explicarle qué es un Sprint Review, quizás es importante explicar cuál es el coste de no hacer una Sprint Review. Explicarlo de una manera que efectivamente conecte con la persona y el coste sea grande. Y también explicar cuál es el beneficio de hacer esto. Construyendo algo que sea relevante para esa persona. Y para esto seguramente tenemos que preguntarle qué es relevante para esa persona. Bueno, estos son instrumentos de coaching en cuanto a la generación de un contexto común. Además de esto, debemos entender que existen propósitos no declarados, ¿sí? Por ejemplo, digo que quiero perder peso, pero realmente lo que quiero es estar cómodo en mi casa, ¿no? O sea, digo que sí, quiero trabajar en equipo, pero realmente lo que yo quiero es asegurarme de que a mí no me culpan por algo que yo no he hecho, ¿sí? Entonces es importante identificarlos para también trabajar con ellos, hacerlos presentes en la conversación. Bien, entendemos que para llegar a esos resultados es necesario dos tipos de aprendizaje, ya lo hemos hablado varias veces durante la charla. Uno desde primer orden, es qué hay que hacer, y otro de segundo orden, que es desde dónde hay que hacerlo, cómo debemos interpretar esa acción para que efectivamente me lleve a ese resultado, ¿sí? Y entonces esto lo vamos a llamar el observador. Lo vamos a colocar en el dance floor, ¿no? Y entendemos que a través de un nuevo observador y unas nuevas acciones voy a encontrar unos nuevos resultados. Separándolo, haciendo doble clic, lo que podemos diferenciar entre las acciones comprometidas o ejecutadas, las acciones con las cuales me comprometo y llevo a cabo, y las acciones que son posibles una vez que mi interpretación de la realidad es distinta. Es decir, si yo, por ejemplo, pienso aquí no es posible, mi rango de acción es muy pequeño. Pero si yo pienso bueno, aquí no es posible, pero puedo construir un entorno donde sí lo sea, o puedo empezar en un grupo más pequeño donde sí lo sea, esa nueva interpretación me abre nuevas opciones, ¿no? Ahí pues puedo probar esta cosa, pues puedo probar aquella cosa, ¿sí? Esta es la idea, lo que queremos es abrir opciones. Y una vez que se abre la opción, buscamos comprometer con aquella acción que efectivamente me acerca al propósito. Vale, ahora que es posible esto, y es el cliente el que debe descubrir lo que es posible para él, porque conoce mejor su propio contexto, elige y se compromete, ¿sí? Bien, entonces lo que queremos hacer es simplemente esto, puentear entre lo que sucede y lo que quiero lograr a través de una nueva manera de ver la realidad, nuevas opciones y nuevas acciones y nuevos compromisos que me ayuden a alcanzar esos resultados. En la realidad es esto, o sea, separar lo que es posible y lo que se está haciendo, con lo cual me estoy comprometiendo, y la manera de interpretar la realidad actual, separarla con la futura y construir un nuevo mindset, nuevas opciones y nuevas acciones. Por eso el coaching dance floor lo dividimos en dos partes, ¿no? Para que entendamos muy bien, vale, cuál es una interpretación pasada, ¿no? Que no me ayuda, una interpretación que es lo que tengo ahora, y qué interpretación quiero integrar, cuáles son las opciones que veo ahora y cuáles son las que necesito para alcanzar el propósito, cuáles son las acciones y los compromisos que estoy persiguiendo ahora y cuáles son las acciones y los compromisos que debo integrar en el tiempo para lograr el objetivo. Bueno, además, esto debe ser sostenido con un tipo de competencias y un mindset específico. Es decir, para hacer coaching, además de entender una estrategia, ¿no? Que aquí le estaba compartiendo el Leadership Dance Floor como estrategia conversacional, además es necesario integrar un cierto tipo de habilidades, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades son estas? Bueno, fundamentalmente las habilidades que yo propongo como fundamentales, ¿no? En el dance floor, la habilidad de ayudar al cliente a articular lo que está pasando y articular los resultados que desea obtener. Escuchar, pero escuchar desde una perspectiva
Bueno, la palabra quizá que me ayuda más es humildad ontológica, ¿no? Pero es muy raro. ¿Humildad ontológica? ¿Esto qué es? Bueno, a lo que me refiero es, ¿y si no tengo razón? ¿No? Si yo pienso que voy a tener razón, pues disparo una opción como la opción verdadera y única, ¿no? Lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Claro, pero ¿y si no? ¿Y si no tengo razón? Realmente tengo la potestad de decidir y tomar y hacer que otra persona tome el riesgo por mi decisión. No sé yo cuánto. Entonces, el escuchar tiene que ver con el ser capaz de entender que quizá no tenemos razón, ¿no? Y dejar a la persona, bueno, pues que lleve su propio ritmo y su propio camino, ¿no? Ser curioso y legitimizar al otro, ¿no? Esto es una habilidad fundamental. Después, la capacidad de indagar, es decir, de andar a descubrir nuevos caminos que hasta ese momento a lo mejor no son visibles. Igual para esto puedo utilizar la intuición. Y por último, el comprometer, ¿no? Es el capaz de establecer compromisos. Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a asegurar de que efectivamente esto sucede? ¿Cada cuánto lo vamos a revisar? Y efectivamente esto tiene que traducirse en resultados. El coaching debe traducirse en resultados. Si no se traduce en resultados, no está sirviendo. Es una conversación entre amigos. Debe servir para alcanzar resultados, ¿no? Y de la misma manera, pues lo podemos aplicar a un equipo, ¿no? Entonces, en un equipo igual, podemos hablar de un mindset colectivo o cultura, podemos hablar de opciones nuevas o conversaciones nuevas entre miembros de equipo y fuera del equipo y prácticas nuevas y compromiso con estas prácticas. Las habilidades son las mismas, simplemente, bueno, pues es algo más complejo porque, claro, trabajo con diferentes individuos y sus interacciones. Igual, necesito habilidades, necesito una parte técnica, entender qué están haciendo y necesito una parte adaptativa. Es decir, las habilidades conversacionales y un instrumento conversacional que ayude a adquirir esos resultados, ¿no? Que ayude a obtener esos resultados. Al final, el coaching está ahí para evocar una transformación, ¿no? Evocar una transformación significa, bueno, pues antes esto no era posible y ahora sí es posible. Pero lógicamente, el primer paso para lograr hacer esto es querer. No se puede hacer coaching con alguien que no quiere que le hagan coaching, ¿no? Es decir, y esto tiene también que ver con otra metáfora del baile. No pueden bailar contra la pareja, tiene que bailar con la pareja, ¿no? La persona o el equipo tiene que decidir, sí, necesito coaching, sí, necesito ayuda, sí, este resultado es importante para mí y, bueno, vamos a buscar alternativas. Se establece la relación, oye, estamos de acuerdo que yo estoy aquí para ayudarte, pero al final el resultado es tuyo. Si quieres trabajar de esta manera, sí, acordamos, entonces vamos adelante. O sea, no se le puede forzar a nadie a que reciba coaching como se le puede forzar a nadie a que obtenga un resultado, porque efectivamente esto funciona solo a corto plazo, ¿no? Al final, para querer transformarse es necesario que la persona o que el equipo decida si efectivamente yo quiero hacer este cambio y si efectivamente yo quiero utilizar este tipo de estrategia que se llama coaching para encontrar maneras de encontrar ese resultado. Bueno, ¿qué puede hacer un coach si le contratan y le asignan a un equipo? Bueno, lo que puede hacer un coach es explicarle en qué consiste el coaching, explicarle el marco de referencia que tiene y explicarle cuáles son los costes de no alcanzar los resultados que se les están pidiendo. Si aún así no es el momento, bueno, pues habrá que esperar, ¿no? Pero es importante ser educados en el baile, ¿no? Es decir, no, tienes que bailar, porque lo digo yo. Bueno, ser educados en el coaching también, ¿no? El tener en cuenta que el cliente debe decidir. Bien, entonces, ahora te tengo una pregunta, Miguel, porque como hemos empezado un poco demorado, no sé si puedo extenderme un poco más o lo debo dejar aquí. Sí, en realidad es hasta las 10:15, Ángel. Todavía Ah, tienes 15 minutos perfecto. más. Ah, Dime. perfecto, muy bien, porque ahora lo quiero bajar más a la práctica todavía. Lo quiero bajar más el detalle. No quiero que nadie se escape pensando que esto es algo esotérico, extraño o que tiene que ver con la regresión a la infancia o cosas de esas, ¿no? Aunque vamos a bajarlo más al concreto. Bueno, seguramente que habrán oído hablar de la importancia de la autoorganización, ¿sí? Dentro de la agilidad. La autoorganización es un instrumento fundamental. La pregunta es, bueno, ¿para qué sirve esta autoorganización? Lo primero, ¿no? ¿Y en qué consiste? Bueno, realmente creo que nos sirve más llamarlo un nuevo tipo de compromiso.
más que autoorganización. Autoorganización genera a veces mucho miedo, ¿no? ¿Qué es esto? Pues revolución, libertad para el programador, o libertad para el negocio, o muerte a los managers, o bueno, ¿qué es esto la autoorganización? Cada uno lo interpreta de una manera diferente y es importante llegar a un punto común, acordar un punto común para poder progresar en esa dirección. Entonces, creo que ayuda pensar en la autoorganización simplemente como un nuevo tipo de compromiso, un nuevo tipo de relación. Lo que queremos hacer es construir un nuevo tipo de relación en base a lo siguiente. No es coherente adquirir un compromiso cuando los factores asociados a este compromiso no están controlados por el que se compromete, ¿no? Es decir, no me puedes pedir que me comprometa a ganar la lotería, porque no depende de mí, ¿no? No me puedes pedir que me comprometa a que me crezca el pelo, ¿no? Porque no me crece. No me puedes pedir que me comprometa de la siguiente manera. Oye, ¿cuándo lo vas a tener? ¿Cuándo vas a tener este producto terminado? Es que no sé lo que es. Igual, comprométete. Que no puedes forzarme a comprometer con algo que no sé con qué me estoy comprometiendo. Tampoco puedes forzarme a comprometer con alguien, con algo, perdón, y luego no darme la potestad para decidir. Es decir, comprométete conmigo a que te vas a duchar, pero voy a decidir yo si te mojas o no. Claro, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, comprométete con un producto, pero yo voy a decidir cómo vas a hacer ese producto. Bueno, entonces no me puedo comprometer con ese producto. Entonces, sí que hemos vivido en esa incoherencia y lo que queremos es construir una coherencia en este sentido, ¿no? Construir una coherencia entre los compromisos y la capacidad decisional. Lo que queremos hacer es reformular los límites decisionales para que sean coherentes con ese nuevo tipo de compromiso. Y hasta ahora, antes de la necesidad de trabajar en equipo de esta manera, el compromiso que tenía un desarrollador o que tenía un empleado es el de cumplir con aquella tarea que su jefe le ha asignado, ¿no? Como desarrollador, yo cuando era desarrollador, pues en muchos lugares, yo tenía que complementar la tarea que mi jefe me mandaba. Entonces yo me podía responsabilizar por la tarea. Ya buscaba yo la manera de hacerla, si me quedaba más tiempo, si me quedaba menos tiempo, si lo hacía más por la mañana, más por la tarde. Yo podía decidir dentro de esos límites. Lo que se busca ahora es que ese límite sea más grande. Es decir, ahora el compromiso que se le pide a un equipo es completar un incremento de producto que aporte valor al cliente. Claro, para esto necesito también, como he ampliado el compromiso, ampliar la capacidad decisional de manera coherente con este nuevo compromiso, ¿sí? Claro, si tú me vas a decir qué tarea tengo que cumplir y cuándo la tengo que terminar, es imposible que yo me comprometa con el producto, porque a lo mejor este compromiso intermedio rompe el compromiso mayor. Entonces, lo que queremos hacer es simplemente aumentar esos límites, aumentar el tipo de compromiso. Vamos a hacer una descomposición de la anatomía de la acción, ¿no? Al final, obtenemos resultados porque hacemos cosas, ¿no? Tenemos estos resultados vienen dados porque efectivamente hay cosas que hemos hecho. Y estas cosas que hemos hecho, las hemos hecho porque nos hemos comprometido con esas cosas. Y ese compromiso ocurrió en una conversación. ¿Vale? En una conversación, pues mi jefe me dijo, ¿tienes que hacer esto? Yo sí, me comprometo, esto puedo hacerlo, efectivamente yo lo ejecuto y obtengo un resultado. Y esto viene sostenido por un modelo mental. Este modelo mental es el modelo mental del empleado que cumple la tarea. Porque a mí me han contratado para eso, porque en recursos humanos me lo explicaron y yo sé que mi labor aquí es esta, la de completar tareas. Fenomenal. Y ahora lo debo reconvertir. Lo que quiero hacer es cambiarlo, deconstruirlo y cambiarlo, ¿no? Entonces, yo entiendo que este nuevo tipo de compromiso que yo voy a construir, lo hago para construir confianza. ¿Sí? Bueno, déjeme que vuelva otra vez atrás. Lo que yo quiero es, como resultado es un incremento de producto, entonces las acciones tienen que estar orientadas al incremento de producto, tienen que estar orientadas quizás ya no solamente a algo que hago yo, sino que colaborar con otros. Para esto yo me comprometo como equipo y con otro resultado que es el incremento de producto, y para esto yo he mantenido una conversación a nivel de equipo, una serie de conversaciones a nivel de equipos estableciendo este compromiso nuevo. Bien. ¿Y para qué me sirve a mí la autoorganización? ¿Qué hace importante a la autoorganización? ¿Sí? Bueno, pues vamos a hablar de eso.
de lo que hace lo importante de la organización. Vamos a descomponer la confianza. Al final, si en un equipo no existe la confianza, nos vamos a pasar mucho más tiempo persiguiéndonos los unos a los otros, estableciendo barreras o controles y, sobre todo, no vamos a utilizar la energía de la manera eficaz, no vamos a utilizar la energía para completar producto. La vamos a utilizar para tener razón o para ser policías o perseguirnos dentro del equipo. Por esto la confianza es fundamental. Esto lo sabemos todos. La cuestión es, no podemos pedir una confianza ingenua. Es decir, bueno, confía en mí porque tienes que confiar en la gente. Confiamos en todo. Bueno, no es así como construimos la confianza. La confianza se construye en base a experiencia pasada, ¿no? Si trabajo con una persona que sé que siempre cumple sus promesas, confío en esa persona porque siempre cumple. Y eso hay que ganárselo con el tiempo. Esto es lo que vamos a llamar demostrar impecabilidad. Yo confío en la gente que demuestra impecabilidad. Es decir, que cumple sus promesas y que si no las puede cumplir, me informa con anticipación, se disculpa si es necesario, corrige lo que ha sucedido, repara, ¿no? Y se asegura de que no vuelva a suceder. Así de sencillo, ¿no? La impecabilidad es cumplir promesas. Si no se pueden cumplir, reparar y corregir para que no vuelva a suceder. Esas tres cosas. Cumplir promesas, reparar y corregir. Entonces, esa es la impecabilidad, ¿no? La impecabilidad que tiene sobre todo un fundamento importante en cuán clave es cumplir las propias promesas. Fíjense que, en cierta manera, creo que en el software estamos aquí intentando resolver un problema que tiene en gran parte su raíz en nuestra incapacidad para cumplir promesas. Frecuentemente porque cumplíamos promesas cuando había factores de la promesa que no dependían de nosotros o cuando no conocíamos la promesa, ¿no? Te prometo que esto va a estar terminado tal día y no sabíamos en qué consistía esa cosa, ¿no? O nos obligaban a prometer sin saber lo que estábamos hablando. Entonces hemos incumplido muchas promesas, con lo cual hemos necesitado poner un montón de controles para asegurarnos de que eso no volvía a suceder y tampoco ha tenido éxito. Sin embargo, si fuéramos capaces de construir mejores promesas, quizá tendríamos una buena base para establecer la confianza, ¿sí? Entonces necesitamos un estilo de liderazgo que nos permita construir nuevas promesas. Y es ahí donde entra el coaching, ¿no? Es decir, sabemos que tenemos que construir autoorganización, que esto es útil, sabemos que tenemos que construir confianza, esto es útil, y para esto tenemos que aprender un nuevo tipo de conversaciones, tenemos que aprender a construir promesas y un nuevo tipo de liderazgo. Vale, fenomenal, Ángel, eso ya lo he entendido. Pero ¿y ahora esto cómo lo llevo a la realidad? ¿Cómo lo bajo a la realidad? Bueno, pues vamos a ver cómo desde el punto de vista del coaching esto lo podemos atacar, ¿no? ¿Cómo construir autoorganización? Le voy a explicar otro modelo que he creado yo que me ayuda a tener una estrategia conversacional a la hora de construir autoorganización. Bien, entonces en la práctica, ¿esto cómo se logra? Pues se logra con un palo muy grande y diciendo autoorganícense. Y con otro palo muy grande diciendo, al que no nos deje autoorganizarnos, le digo que esto no es ágil y le pego con el palo. No, eso es broma, no tiene sentido. Vamos a buscar una forma mejor de hacerlo, más informada de hacer esto. Bueno, entonces, primero tenemos que ser capaces de articular el objetivo. Es decir, ¿qué queremos lograr? ¿Vale? Y ese objetivo tiene que ser relevante, tiene que importar. Tiene que importarle al equipo o a la persona que tengo delante. En este caso al equipo, estamos hablando de autoorganización de equipo. Este objetivo tiene que estar claro. ¿Qué significa claro? Pues que hay una representación unívoca del futuro. Entendemos cómo es ese futuro. Y además unas condiciones de satisfacción. ¿Cómo sabemos si hemos llegado o no hemos llegado? Y lo más importante de todo, el equipo, el que se compromete a ese objetivo, tiene que decir que sí, ¿no? Shake hands. Es decir, sí, bien. Es por esto, por ejemplo, en Scrum tenemos un objetivo del sprint, que es una clara representación del futuro. Tenemos unas condiciones de satisfacción de esto, como parte del objetivo. Sabemos qué significa terminarlo, ¿no?
es el propio equipo el que acepta si efectivamente piensa, según la información que tiene, que puede cumplir con ese objetivo dentro de un tiempo determinado. Y, por supuesto, el equipo entiende completamente, o los desarrolladores entienden completamente, que su responsabilidad en la organización, como hemos dicho antes, no es cumplir con una tarea, sino completar un incremento de producto. Es decir, es relevante para ellos, ¿sí? Entonces, este es el primer elemento de 3. ¿Sí? Primero, articular correctamente el objetivo. Después, el líder tiene que asegurar que el que se compromete es capaz de comprometerse, es decir, tiene la habilidad. Esto significa, sabe con lo que se está comprometiendo. Sabe, o sea, ha hecho refinamiento, ha mantenido conversaciones con stakeholders, ha mantenido conversaciones con otros compañeros, tiene la información necesaria para entender, oye, de forma medianamente coherente con qué se está comprometiendo, ¿sí? Además, tiene que poder, es decir, le vamos a dar la autoridad necesaria para tomar las decisiones dentro de ese objetivo, que tienen que ver con ese objetivo, y los instrumentos para poder alcanzar ese objetivo. Es decir, ellos conocen la tecnología, ellos conocen la práctica, ellos pueden hablar de nuevo con los stakeholders, pueden decidir quién hace qué, ¿sí? Y pueden comprometerse por esto, porque tienen la potestad dentro de los límites establecidos por el objetivo. Y luego, además, es importante que el equipo decida, es decir, pero decidir en el sentido de que tienen la mentalidad de que es su responsabilidad, de que para eso está ahí, de que se puede comprometer con ello porque ha decidido que su trabajo consiste en esto, ¿sí? Es decir, tiene esa voluntad, ese mindset, ¿sí? Bien. Entonces, hemos articulado el objetivo, hemos asegurado que efectivamente el equipo tiene la habilidad y después vamos a acordar cuáles son los límites. Acordar los límites significa que tenemos un contexto de obviedad compartido, es decir, las reglas del juego están claras. Esto significa que algo está done, esto significa que algo está visible para un cliente, esto es el origen de las prioridades. Yo quiero hacer un videojuego y esto es un banco. No, eso no es autoorganización. Hemos establecido claramente que va a ser el producto, ¿no?, el que diga cuál es la siguiente cosa en la cual vamos a trabajar. Esas son las reglas del juego, ¿no? Y hace falta poner unos límites claros, dentro de los cuales sí existe la toma de decisiones y fuera de los cuales no existe la toma de decisiones, lógicamente. Si no, nos podemos perder a la hora de alcanzar el objetivo. Después debe quedar claro quién es el cliente, es el ejecutor, o sea, quién es el responsable de hacer y quién es el responsable de ayudarnos a entender si efectivamente hemos encontrado el resultado que se esperaba en el objetivo, ¿sí? Bien, que tiene que ver de nuevo con la autoridad y los instrumentos, es decir, el ejecutor tiene que tener los instrumentos y el cliente tiene que tener la autoridad para decir efectivamente esto es o no es, ¿no? Tenemos que identificar este producto o esta cosa que hacemos para quién es. Y generalmente no es para el product owner. Es para alguien que pone dinero de fuera de la organización a dentro de la organización. Pero eso es otra discusión. Tenemos que tener claro a quién tenemos que satisfacer y quién está encargado de construir. Y después un tiempo en el que nos esperamos alcanzar este objetivo. Por esto, bueno, pues en Scrum, por ejemplo, tenemos una cadencia, tenemos un ritmo, ¿sí? Entonces, este es el triángulo que queremos construir, ¿no? Un objetivo claro, acordado, con unas condiciones de satisfacción, unas habilidades, un modelo mental, un poder, un saber y unos límites. Está claro dentro de los cuales puedo decidir y fuera de los cuales no puedo decidir, ¿no? Seguramente si nos está fallando la autoorganización es porque alguno de estos componentes falla. Es decir, o el objetivo no está claro, o a lo mejor el equipo no sabe con lo que se está comprometiendo y se está comprometiendo sin saber, o a lo mejor los límites no están claramente establecidos. Y merece la pena repasar ese triángulo. Repasar ese triángulo es la actividad de sostener el compromiso. Es decir, a veces no sostenemos el compromiso porque nos falla alguna de estas, ¿no? Como hemos aprendido antes, lo importante es entrenar al equipo para asegurarnos de que es capaz de entender cuando no sostiene el compromiso, reparar y corregir para que esto no se vuelva a repetir. Entonces, el coach ayuda a su cliente a que sostenga sus compromisos y a través de sostener sus compromisos es capaz de obtener
su objetivo, su resultado. Fijaros que esto es muy similar a lo que antes he puesto con el dance floor. Es exactamente lo mismo, pero lo he ordenado de una manera diferente. El objetivo sigue estando arriba, sigue siendo objetivo. En los límites tenemos el contexto y en la habilidad lo que tenemos es la manera de interpretar, las nuevas opciones y la manera de hacer. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí lo he puesto en lugar de triángulo, en lugar de ser un formato dance floor, ¿sí? Si no les gustaba el dance floor, pues lo tienen en formato triángulo. Y de esa manera construimos una habilidad, la habilidad de ser, o sea, de tomar otro tipo de decisiones que nos ayudarán a encontrar resultados orientados a un compromiso mayor. Ya no es el de la tarea, sino es el del producto. Bien. De nuevo, el adquirir un nuevo rango de decisiones, el que el equipo ahora tiene un nuevo rango de decisiones y es capaz de, bueno, como les decía, con este modelo, articular claramente con qué se comprometen, articular claramente sus promesas, evocará una transformación. Es decir, ahora van a ser capaces de trabajar en equipo y de, entre comillas, si quieren, autoorganizarse o comprometerse a otro nivel. Entonces, de nuevo, esta otra estrategia para que el coaching esté al servicio de encontrar resultados que hasta ese momento no eran posibles.